A lo mejor aquí, para que la cámara nos coge a unos. Buenos días a todos, ¿me oyen bien? Comienza una nueva sesión también de carácter extraordinario del aula de liderazgo. Doy la bienvenida a don Pablo Casado, presidente del Partido Popular, y a don José María Aznar, expresidente de Gobierno. José María Aznar es virtualmente parte del claustro, de dar la bienvenida es más protocolario que otra cosa. En cualquier caso, a ambos, gracias por su tiempo, por su presencia y por su interés en colaborar en este proceso de formación en el que estamos todos comprometidos. Doy la bienvenida a todas aquellas personas, autoridades políticas del mundo de la empresa que nos acompañan. Son muchos y muy importantes, no puedo citar a todos. Sé que está la presidenta de nuestra comunidad autónoma, tenemos expresidentes de repúblicas hermanas de América Latina. Sean todos bienvenidos, pero espero que entiendan que los protagonistas de este acto no somos nosotros, son fundamentalmente los alumnos, y para ellos va dirigido fundamentalmente. Bienvenidos los alumnos del Máster de Acción Política en sus dos modalidades, la presencial, que están hoy aquí con nosotros, y la semipresencial, que nos siguen a través de streaming. No sé si el sonido es correcto o no es correcto, pero en cualquier caso, bienvenidos todos. Bienvenidos también los alumnos de periodismo, de filosofía, política y economía, y todos aquellos otros que han conseguido colarse y participar en el acto. Me toca moderar, que es sencillamente moderar, que no es otra cosa que aportar un guión, un hilo conductor de este diálogo sobre temas que entiendo son de interés general. Y empezando por el principio. Ahora que tanto hablamos de cambio de régimen, conviene recordar cómo empezó este régimen que hoy está cuestionado. Uno de los grandes retos de la transición fue consolidar una única fuerza política de centro-derecha que recogiera el conjunto de corrientes del ámbito liberal conservador. Costó mucho, fue un trabajo francamente arduo. Y gracias a que se consiguió, fueron posibles 2 legislaturas de José María Aznar y una de Mariano Rajoy, fundamentalmente la primera, de enorme importancia para la historia de este país. Porque hubo unidad, pudo haber renovación ideológica, pudo haber renovación programática, pudo hacerse política de manera exitosa. Ese legado hoy está roto. Hoy el centro-derecha está partido. El mundo liberal conservador ha vuelto a sus distintos cainitas y se compite para acabar con el otro, y hablamos de sorpasos que, depende de las elecciones, vienen de un lado o vienen de otro lado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho para que ese legado, que era el tronco básico sobre el que construir, hoy lo hayamos perdido? ¿Por qué el ámbito liberal conservador está dividido en 3 partidos políticos? Bueno, antes de nada, con permiso de Florentino, quiero agradecer al rector y a todo el claustro y a los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria esta invitación, y por supuesto al presidente José María Aznar, es presidente del Gobierno y presidente además del Instituto Atlántico de Gobierno. A Ana, a Isabel Díaz Ayuso, al presidente Pastrana, a los exministros Matutes, Piqué, a empresarios, actividad académica, Julio también, que es socio de este instituto, alcaldes. Gracias por querer escuchar lo que viene a ser una charla entre 2 personas que no te van a dar mucho trabajo, porque tienen principios en común, valores en común, y porque yo he tenido el honor de trabajar
con José María Aznar en 2 años muy intensos antes de entrar en el Congreso de los Diputados, precisamente en la misma circunscripción en la que él hizo su carrera política al principio, en Ávila. Y recordando esas iniciativas académicas en las que sigue embarcado José María Aznar, en esos 2 años tengo que decir, y ahora que veo al presidente Pastrana, que también se hizo mucho, no solo para hablar de España, sino para hablar del éxito de una reconstrucción del centro-derecha en España. Cuando en Georgetown, en la Johns Hopkins, o en la IDC, o en las organizaciones políticas internacionales, el Partido Popular Europeo, que debe mucho también de este impulso, se le preguntaba a Aznar cómo se ganaban las elecciones, probablemente muchas veces contestaba uniendo un espacio electoral que compartiera valores, principios y un proyecto común para tu país. Eso es lo que se hizo antes de llegar al gobierno y hubiera sido imposible llegar al gobierno sin esa construcción. Yo creo que desde época de Cánovas no había sido posible aglutinar todo lo que estuviera a la derecha del Partido Socialista en un proyecto común. La refundación, de la que se cumplieron 30 años el año pasado y que además quisimos celebrarlo con una convención nacional, se dice que fue la del Partido Liberal, la del PDP, de eso sabéis mejor vosotros. Pero también fue muy importante luchar contra ese cantonalismo o movimientos regionales como la Unión Mallorquina, la Unión Valenciana, el PADE en Madrid, ese partido de Extremadura del que nunca me acuerdo, pero que me lo recuerda el actual presidente del Partido Popular de Extremadura porque viene de ahí, incluso ese galleguismo que acabó identificándose completamente con el Partido Popular de Galicia. Y hasta que el centro-derecha no decidió ir unido a unas elecciones, no fue alternativa de gobierno. Creo que esa es la enseñanza que ahora tenemos que hacer. Cuando hablamos de refundar el espacio de centro-derecha, que ahora está partido en 3 formaciones políticas, casi hablamos de refundir una necesidad nacional. Ahora mismo, en las últimas elecciones, digo por irnos a lo más reciente, hemos tenido más votos que los que ahora gobiernan. El problema es que ha habido un coste en escaños muy superior a si estuviéramos en un sistema mayoritario, por ejemplo, como el británico. Por eso mi principal función ahora mismo es unir el centro-derecha. Decía Roosevelt que para hacer amigos hay que comportarse como un amigo. Yo lo he intentado hacer con Ciudadanos en todo momento, lo estoy intentando hacer también con Vox en todo momento. Y creo que además tenemos la posibilidad de decir que, me remito a los hechos, en abril propusimos una alianza en el Senado, a una de las formaciones políticas, y no concurrir en algunas circunscripciones a la otra, y en noviembre propusimos una plataforma electoral, lo que se llama España Suma, ya conocido por todos, que creo que es una buena analogía. Ahora que estamos en la economía de plataforma, creo que habría que hablar de la política de plataforma, de unirnos los distintos, pero que tenemos objetivos compartidos para la nación. Y hasta que no lo hagamos va a ser muy difícil que una alianza de un cambio de paradigma, conducente a un cambio de régimen entre la izquierda y los nacionalismos, pueda ser derrotado. Para no extenderme, simplemente un brochazo sobre esto. Hay un libro que creo que es bueno que se recuerde, El futuro no es lo que era un conversatorio entre Juan Luis Cebrián y Felipe González, en la que ya se hablaba de que una posible alianza entre la izquierda y el nacionalismo sacaría de cualquier posibilidad de gobierno a la derecha en España. El proceso que atraviesa el Partido Socialista no es nuevo. Yo, si pongo una punta de compás, lo hago siempre en el Tinel, año 2003, por lo sangrante que fue la escenificación ante notario, haciendo que quien gobernaba en España, y que era un partido que gobernaba en la mayoría de diputaciones, ayuntamientos más importantes y autonomías, ante notario era excluido de cualquier tipo de concertación política. Pero al Tinel le siguió el 2004 una legislatura de Zapatero en la que ya se pactó con Esquerra Republicana. La derogación del Plan Hidrológico Nacional, o la LOCE, se hizo de acuerdo a la reivindicación de Esquerra Republicana. Y luego vino el 2008, en el que la nueva financiación autonómica se hizo al dictado de Esquerra Republicana y en la que hubo ya 2 legislaturas en las que el PSC concurrió conjuntamente al Senado con Esquerra Republicana en la antesa del progreso. Y a eso vino después la Declaración de Granada, con Alfredo Pérez Rubalcaba de secretario general, no con Pedro Sánchez, en la que ya se hablaba de plurinacionalidad. Y luego llegó la Declaración de Barcelona, ya con Pedro Sánchez e Iceta, en la que se hablaba de las naciones distintas que componían esa nación de naciones española. Y luego ya vino Pedralbes y la escenificación constituyente de un cambio de régimen, que es el título que ha querido dar el presidente del Instituto a esta ponencia. Y ese cambio de régimen es una revisión explícita del sistema del 78. Un sistema en el que, como decía Gaby Cisneros, otro refundado de la UCD, decía que para asumir la Constitución
había que aceptar expresamente en lo que se disentía. Una frase preciosa. Por cierto, una persona que fue atacada y que casi es secuestrada por el mismo Otegi, que ahora es un interlocutor válido para la izquierda en este país. Por tanto, en esta revisión del sistema de la Constitución, yo lo que tengo que decir a una universidad es que no es una revisión a la Constitución del 78, es una revisión a vuestra Constitución, a la del 2020, porque tenemos una Constitución permeable, abierta, moderna y sobre todo que es el paraguas que nos ha permitido disfrutar del periodo de mayor paz, prosperidad y libertad de la historia de España. Por eso defendemos la Constitución, no solo como legado, no solo como agradecimiento a los que nos han precedido, sino también como palanca de futuro para preservar unas libertades y una prosperidad que solo han posibilitado este sistema. Yo le pregunté por qué había 3 partidos de derecha y me has contestado el cambio de régimen. Segundo intento, presidente Aznar, usted contestaría mi pregunta. Okay. Menos mal que ser de casa te da ventajas y me deja la parte más difícil, ¿no? Lo primero que quiero hacer es agradecer a Pablo Casado pues, que haya venido. Esto es un aula de liderazgo y si queríamos ver en el aula de liderazgo, ya hemos visto algunos líderes, pero si teníamos que ver un líder, pues aquí presente, aquí está Pablo, ¿no? Muchas gracias a todos los que han venido, querido rector, querida Ana, querida Isabel Díaz Ayuso, señor presidente Pastrana, señores ministros, y sobre todo, queridos alumnos, muchísimas gracias por estar aquí, todos los que estáis fuera de aquí, todos los que estáis por aquí detrás. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros en estas reflexiones de este momento, que es un momento especialmente importante en la vida de nuestro país y especialmente importante en la vida del mundo, ¿no? Pero yo quiero deciros que ante este momento puede haber distintas actitudes. Puede haber distintas actitudes y una actitud es decir, hay quien dice, pues yo me quedo callado, no tengo nada que decir, o no quiero decir nada, o prefiero no decir nada. Yo he dicho que ante esta situación de España, especialmente, mi voz sí va a oír, y si se puede oír al lado de la de Pablo Casado, que es la voz que yo sigo, pues es mucho mejor, ¿no? A mí con Pablo, como él ha dicho, me unen muchísimas cosas. Obviamente él es mi jefe político, ¿verdad? Pero él llega a la presidencia del Partido Popular con los mismos años que yo llegué. Viene de la misma circunscripción por la que yo vine, por Ávila. La diferencia a su favor es que es mucho más listo que yo. El problema que tiene en contra es que la situación que hereda es mucho más complicada. Yo heredé una situación muy difícil porque el Partido Popular estaba en unos momentos bajísimos entonces, después de varios fracasos electorales muy sonados, y partíamos prácticamente de cero. Pero al final se pudo hacer la gran operación de la refundación, se pudo hacer la gran operación de la unión, se pudo entregar al siguiente una sola fuerza de centro-derecha. Pablo ha recibido un mundo fragmentado y eso es muy complicado. Es muy complicado en sí mismo y muy complicado en este mundo. Entonces digamos que en mi opinión, para responder a tu pregunta, Florentino, que lo haces con toda la intención del mundo, como sueles hacer las cosas, pues hay causas generales y causas particulares. Las causas generales es que todo el mundo de hoy, si está definido por algo, es por la fragmentación. Las sociedades se fragmentan, las instituciones se fragmentan, los medios de comunicación se fragmentan, la vida social se fragmenta, la vida política se fragmenta, las instituciones se fragmentan, todo es una fragmentación. Por lo tanto, es un fenómeno general que afecta a todo el mundo y, por lo tanto, a España también y, por lo tanto, al centro derecha español también. Lo segundo es que existe otra tendencia muy general que es el auge del nacionalismo, el auge del proteccionismo, el auge de los populismos, la ruptura de los viejos consensos entre los antiguos conservadores y liberales y socialistas y socialdemócratas, y la vida política en los países, desgraciadamente, en lugar de producirse y dirimirse en el centro, se polariza. Esta es la consecuencia
inevitable del surgimiento de los nacionalismos y de los populismos. Y esa es la acción de los populismos a izquierda y a derecha. Y eso crea visiones políticas fragmentadas, donde los espacios de entendimiento, los espacios de consenso, como no existen propósitos comunes, como no existen objetivos comunes, como no se renuncia a objetivos máximos para compartir espacios y para compartir objetivos posibles, pues entonces la vida se polariza. Y eso hace la vida política especialmente incómoda. Esas son las causas generales que hay, en mi opinión. Las causas particulares, ahora viene aquí lo complicado, pero yo como ya estoy fuera de eso, pues lo puedo decir así un poquito más. Pablo tiene que tener más cuidado, yo lo puedo decir así un poquito más. Las causas particulares, en España la causa particular es realmente una, en mi opinión. Y es lo que ha surgido y lo que ha pasado en torno a Cataluña. Y tiene dos nombres. Antes, el centro derecha de España se llamaba Partido Popular, solo, no había más. Yo creo que el centro derecha de España, en el futuro, se debe llamar también Partido Popular. Por una razón. Primero, porque creo en ello. Segundo, porque creo en las ideas centristas, creo en las ideas del Partido Popular. Pero porque la fragmentación conduce inexorablemente a la derrota. Y la unión puede conducir razonablemente a la victoria. Pero la fragmentación nos condena a la derrota, dicho de esa manera. Entonces, ante esa situación, pueden actuarse de varias maneras. Uno puede decir, mire usted, yo voy a hacer esfuerzos por integrar, por sumar, por ser generoso, por compartir objetivos, por tener propósitos comunes, por tener territorios comunes, por identificarme fundamentalmente con la gran mayoría de españoles que desea que las cosas no se pierdan. O puede decir, no, yo he venido aquí a que lo mío se quede, permanezca y se prolongue, a costa de una posible unidad e incluso a costa de la derrota. Y esas dos actitudes, las dos son comprensibles. Lo que hace falta es decir, mire usted, yo prefiero esta y prefiero la otra. Yo, aunque sea por criterios pragmáticos, y no voy a meterme en más historias, prefiero ganar, perder, a todo. Y en las elecciones también. Dicho eso, diré, yo creo que el nombre de lo que ha ocurrido en España, que tiene, por una parte, un nombre que se llama Ciudadanos, y por otra parte, otro que se llama Vox, tiene un origen, el mismo origen, que es Cataluña. Y por distintas circunstancias, las dos fuerzas políticas que emergen por razones de Cataluña y por defectos de algunas acciones que al menos una parte importante del electorado ve como insuficientes, no suficientes o simplemente no representativas de lo que el electorado, de lo que la mayoría representaba, ¿no? Y hasta ahí, y ahí me quedo. Solamente hay una cosa que quiero decir, porque yo he dicho antes, y se lo dije cuando fue proclamado presidente, lo tienes más difícil que ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que en esta situación de cambio de régimen, además, como él ha dicho, voy a hacer una analogía para que se me entienda bien, vamos a ver. En el año 39-40, en unas circunstancias especiales, en todas las circunstancias que se me entienda, Ben Gurión, que era un líder, y el creador de Israel moderno, Ben Gurión tuvo que tomar una decisión estratégica determinante para el futuro de Israel. ¿Por qué? Porque los británicos que habían decidido en el año 37, y Palestina estaba bajo mandato británico, crear dos estados, uno palestino y otro judío, en el año 39
y los israelíes lo aceptan, Ben Gurión lo acepta, en el año 39 lanzan otro proyecto. ¿Por qué? Porque ha empezado la guerra y necesitan la solidaridad del mundo árabe. Y cambian el proyecto, y donde debe haber 2 estados ya no hay 2 estados. Entonces, Ben Gurión dice, amigo, esto me lleva mi existencia por delante. Pero por otro lado, y eso significa los británicos, cómo combato a los británicos. Pero por otro lado, es la guerra. Y son los alemanes, y son los nazis, y es Hitler. ¿Y cómo combato a Hitler? Yo tengo que combatir al mandato, al libro blanco británico, y tengo que combatir a los nazis. ¿Cómo lo hago? Y Ben Gurión decidió una cosa y pronunció una frase memorable que queda en los libros, ¿no? Tenemos que combatir el libro blanco como si Hitler no existiera y tenemos que combatir a Hitler como si el libro blanco no existiera. Bueno, pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera. Antonio Cánovas del Castillo consiguió con extrema dificultad unir el centro derecha español y eso permitió 30 años de formidable prosperidad. José María Aznar lo consiguió. Pablo Casado tiene ese reto. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente Aznar de que Pablo Casado lo tiene más difícil que lo tuvo Cánovas del Castillo y Aznar, por una razón fundamental a la que también ha hecho referencia el presidente Aznar, y es que además de los problemas internos, que no son pocos, están los que vienen de fuera. Globalización y cuarta revolución industrial son un reto formidable que supondrá a medio plazo un salto gigantesco adelante. Pero en el corto plazo será la crisis de las clases medias y enormes tensiones sociales, que ya hemos visto como en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, están alterando seriamente el sistema de partidos y consiguientemente el régimen político. ¿Cuáles son las líneas maestras desde las que Pablo Casado va a poder conformar primero una mayoría parlamentaria y después reconstruir el centro derecha para que el mundo liberal conservador pueda ser de nuevo líder político de este país? Vamos a ver, yo antes decía que estamos haciendo todo lo posible y la verdad es que no quiero ir a los temas muy en concreto, pero cuando digo que intentamos ya lanzar fórmulas de colaboración con Ciudadanos, pues solo tengo que mirar a los gobiernos autonómicos, municipales y provinciales donde gobernamos, o por ejemplo, configuración del esquema de las Cortes, por ejemplo, en la mesa del Senado o a través del reparto de responsabilidades en el Congreso que se han visto en las sesiones constitutivas hace apenas unas semanas. Eso ahora es insuficiente. Yo por eso pues, no quiero caer en la melancolía ni en los esfuerzos inútiles, horterianos, pero es verdad que en esto tengo por lo menos la tranquilidad de que toda España ha visto que lo hemos intentado. Porque si hiciéramos el recuento en urna, no hablo de demoscopia, en urna, de los votos que Ciudadanos y Partido Popular recibimos el 10 de noviembre, ahora yo estaría formando gobierno y Albert Rivera sería vicepresidente del Gobierno de España. Solo con los votos. Yo además creo que hubiera habido un efecto arrastre, que hubiera traído muchos votos de Vox y que hubiera sacado muchos votantes de ese millón que se quedaron en casa en la abstención, porque la campaña además fue una campaña en positivo, desde el lema, por todo lo que nos une, a los temas que elegimos. Elegimos la concordia civil, legal y económica en Cataluña. Fuimos el partido que dimos las claves. Todo esto queda opacado por la exhumación de Franco o por el debate sacado a la segunda semana de la eutanasia. Pero el paquete de reformas que propusimos para vertebrar territorialmente España no se había planteado nunca. El paquete de reforma fiscal era comparable a la del 98, para la entrada de España en Maastricht. Una reforma fiscal de 16.000 millones de euros, en todos los tramos, en todos los tipos, con una transformación absoluta, solo comparable a la que hizo Aznar en el 98. Pero la reforma administrativa, nadie habrá escuchado que proponíamos reforma de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, moratoria competencial, ley de lenguas, proponíamos el tema de la reforma de la Administración, proponíamos la digitalización de la Administración, hablando de la revolución digital. Bueno, pues eso no había tenido parangón, reforma de la unidad del mercado y además
diciendo esta va a funcionar porque vamos a hacerlo en base al 150 de la Constitución, armonizándola, reforma del sistema sanitario y educativo en base a tenor del título 8º de la Constitución, que transfiere la administración competencial y no la titularidad competencial. Todo eso los pusimos. Reforma del bienestar social, de la dependencia. Era, yo lo llamé una reforma política, ¿no? Casi, bueno, la 77 era de un folio, pero era muy profunda. Esto era casi frente a los que pedían reforma constitucional, decía, vamos a hacer una reforma política que haga un ayornamiento de un sistema que ha funcionado, que no es el problema, la Constitución es la solución, no el problema, pero que necesitaba de un periodo reformista. Creo que aquí hay una dicotomía que se repite. Los que quieren ruptura y los que quieren reforma. Los que quieren la continuidad histórica de España, siguiendo a Cánovas, que lo acabas de nombrar, o los que quieren levantar una bandera para reconstruir este sistema, para cambiar de régimen o para cambiar el paradigma de lo que es España. Ya hay incluso alguien en el gobierno que asume que España no es una nación. Y esto es la primera vez que se asume, por lo menos desde un sistema democrático, en los 5 siglos de existencia de la nación. Pero hablabas, si hacemos el zoom out, si ponemos el zoom hacia afuera, hablabas también de, y eso a nivel europeo, o si me permites, a nivel del hemisferio norte, ¿qué está pasando? Bueno, pues es una ola común. Yo, de hecho, cuando hemos tenido que marcar la posición respecto a la investidura de Sánchez, he encontrado mucho apoyo en otros líderes internacionales que han atravesado estos debates. Yo recuerdo mi conversación con el primer ministro de Grecia, o recuerdo mi conversación, nada más salir de aquí, de una conferencia, con el expresidente francés, o recuerdo mi conversación con otros coaligados en grandes coaliciones como Alemania, o los portugueses, que cómo han quedado, o los italianos. ¿Por qué? Porque en todo el hemisferio norte, por los enemigos que citaba antes José María Aznar, populismo, nacionalismo, identitarismo. Yo recomiendo también a los alumnos el último libro de Fukuyama, Identity, que habla de cómo la izquierda, sepultada en los cascotes del muro de Berlín, que fue derribado hace 30 años, ya no puede hacer colectivismo económico sin rayar el ridículo. Ya no puede proponer una economía estabulada, una economía planificada, pero sí que puede volver a colectivizar a la sociedad, en esta ocasión por género, por religión, por ideología, por conciencia medioambiental, por conciencia de colectivo otra vez, ¿no? Pero como decía, eso está afectando a todos los países. Desde Estados Unidos vemos esas amenazas que recorren toda Europa. ¿Y cómo han afectado a los sistemas políticos? Depende. En un sistema bipartidista puro, como Estados Unidos, ha habido líderes más populistas, si me permite, es una expresión que también utilizan ellos, con lo cual no es peyorativa, que han utilizado o que han liderado los partidos existentes, que nunca han sido más de 2, más allá de lo anecdótico. Un sistema como el británico, bueno, pues personalidades tan inéditas para la Gran Bretaña como Corbyn o como Johnson hacen uso de un sistema mayoritario en el cual el bipartidismo no solo ha sobrevivido, sino ha salido reforzado. ¿Pero qué ha pasado en Italia? ¿Dónde está el Olivo? ¿Dónde está Forza Italia? ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Dónde está la UMP o el Partido Socialista francés? ¿Qué pasó en Grecia? ¿Dónde quedó el PASOK o Nueva Democracia? Si no es porque Kyriakos Mitsotakis ha enarbolado una bandera o un proyecto en el que creo que hay semejanzas con el que nosotros iniciamos hace año y medio en nuestro Congreso. ¿O qué ha pasado en Portugal? ¿Dónde está el PSP? Bueno, pues eso es lo que está pasando en los partidos en los que, al haber más multipartidismo, los partidos tradicionales han quedado arrollados por la irrupción de nuevos partidos. Y ahí está lo que ha pasado en Francia, con el Frente Nacional, o que Mélenchon, es lo que ha pasado en Italia, ayer lo vimos, con Salvini, con 5 estrellas, y es lo que ha pasado hace unos años en España, con un populismo radical de izquierdas en Podemos, y con nuevos partidos, no los definiría así, en el espacio del centro-derecha, que son Ciudadanos y Vox. ¿Y qué tiene que hacer el Partido Popular? Lo que tiene que hacer es no disfrazarse de esas nuevas formaciones políticas, no renegar del pasado. Yo creo que fui la persona que presenté un proyecto político más orgulloso de mis predecesores, de Aznar y de Rajoy, con los que he tenido el honor de trabajar. A Fraga no tuve el honor de trabajar con él, pero también. Pero al final no somos hijos de nuestro pasado, sino padres de nuestro porvenir, como decía Unamuno. Entonces lo que tenemos que hacer es, oye, buenas experiencias de gobierno, buenas experiencias en lo que ha sido la configuración del mayor partido de España y de Europa, solo al par de la CDU, para proyectarlo al futuro. Entonces lo que estamos planteando ahora mismo es reforzar nuestro programa. Las demás formaciones políticas son las que se disfrazan del Partido Popular. Son las que corean nuestros temas al karaoke.
cuando alguien habla de institucionalización, tan necesaria ahora, o separación de poderes, o independencia judicial, ha sido el Partido Popular. Aznar se enfrentó ante esas cuestiones por los casos de corrupción del Partido Socialista y por la instrumentalización de los poderes del Estado, incluso para combatir el terrorismo. Cuando hablamos del rescate a la economía o las cifras de empleo que hoy conocemos, las peores desde el 2013 en ralentización de creación de empleos, ¿a qué nos recuerda? Pues también a las legislaturas del 90 o al rescate que tuvo que hacer a su propia nación el gobierno de Rajoy, evitando una intervención internacional. Por tanto, las experiencias del pasado las tenemos que utilizar para proyectarlas en los retos del futuro. Y acabo con dos referencias a las que he hecho mención. Has citado la revolución digital. Y yo voy a introducir otra. El cambio climático. Antes hablaba de las iniciativas que tuve el honor de compartir con el presidente Aznar en otros años intensos de trabajo con él, ¿no? Johns Hopkins, Georgetown. Yo recuerdo una que era el Global Adaptation Institute. Hace 12 años ya estábamos hablando en Washington de cómo adaptarnos al cambio climático. Cuando decían que era negacionista, cuando decían que aquí no había una alternativa al negacionismo o al catastrofismo, la adaptabilidad, hace 12 años que ya tenía acento español. Y en esa adaptabilidad lo que tenemos que recordar es que el Partido Popular creó el primer Ministerio de Medio Ambiente y las primeras consejerías de Medio Ambiente, y ratificó París, y ratificó los acuerdos de Kioto, y ratificó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, de Naciones Unidas, perdón. Por tanto, ¿por qué ahora la izquierda intenta arrebatar la bandera verde? Cuando además, en la historia, las mayores catástrofes medioambientales han tenido lugar en naciones de socialismo real, el propio comunismo. Cuando el propietario, la propiedad privada siempre ha sido una alianza para el respeto al medio ambiente y la protección de parques naturales o de superficies protegidas siempre han tenido, o mayoritariamente, o hemos sido mayoría, los gobiernos del Partido Popular que las hemos firmado en España. Bueno, porque no damos la batalla ideológica, porque no reivindicamos esa bandera y decimos, oiga, esta es una bandera que sin hacer catastrofismo, sin liquidar la industria electrointensiva, sin acabar con la industria del motor, sin acabar con empleo, nosotros llevamos dándola desde el año 96, que yo recuerde, y luego, a nivel de otros centros, por lo menos hace 10 años. Revolución digital. Aquí está Josep Piqué. He dicho antes que está Matutes y Piqué, que eran ministros de Exteriores. Llevamos ya tiempo sin ministros de Exteriores en este gobierno. Hoy hemos conocido, por cierto, que han desmantelado la Secretaría de Estado Iberoamericana, quizá por los pactos de Barajas con el gobierno de Sánchez, con el régimen del tirano Maduro. Pero Josep Piqué, antes de ser ministro de Exteriores, fue ministro de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de los años 90. Aquí se estaba hablando de eso. Aquí se estaba hablando de privatizar grandes empresas que luego fueron gigantes internacionales. Aquí se estaba hablando de que en las universidades, como aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, que tenéis un centro de referencia, se pudiera empezar a investigar sobre las cuestiones que ahora mismo todo el mundo tiene en boca. Cuando hablamos de revolución digital y de inteligencia artificial, cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de impresión aditiva, cuando estamos hablando de computación cuántica, ha habido gobiernos que anteriormente, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, venimos hablando de eso anteriormente. ¿Cómo nos va a arrebatar la izquierda la bandera de la revolución digital? Una misma izquierda que es proteccionista en lo comercial, que no cree en la propiedad privada, que no cree en el libre mercado, que no cree en el mérito, en la capacidad y en el esfuerzo de las personas para investigar, para cerrar un garaje y montar una empresa sin que un burócrata los fría impuestos o licencias. Es una bandera eminentemente liberal, que no podemos ceder. Y la última, digo, por navegar un poco los tópicos que ahora nos inundan. El tema de igualdad. Claro, a mí me dicen, no, es que la izquierda está a favor de las mujeres y de la igualdad. Bueno, ¿cuál es el partido que permitió una igualdad real en España con la incorporación de la mujer al trabajo? El Partido Popular. La revolución del empleo que se estudia en todas las facultades norteamericanas, que permitió crear 5 millones de empleos en los años 96 a 2004, y 2 millones de empleos gracias a la reforma laboral, por cierto, que ahora quieren derogar, en los años desde el 2011 hasta el 2015, resulta que fue el Partido Popular. Y en esa revolución del empleo tenían especial protagonismo los jóvenes y las mujeres. Entonces, al final, no nos arrebatemos, no nos dejemos arrebatar esas banderas, porque al final la izquierda da sus batallas culturales. La izquierda intenta teñir de crispación o de falta de moderación todo lo que sea llevarles la contraria. Lo que quieren es una oposición adocenada, con una camisa de fuerzas y con una mordaza, no vaya a ser que crispes.
tienes que darle la razón. Aunque hagan una auténtica barbaridades. En apenas 10 días de gobierno de Sánchez, no damos abasto para hacer oposición en la cantidad de cosas que pasan. Eso sí, la oposición no puede decir nada, porque crispa. No, lo que tenemos que hacer es dar esa batalla de las ideas. La moderación es en el tono, no en el fondo. No hay cosa más radical que asumir los postulados fracasados que empobrezcan un país y que coarten nuestras libertades. Ese apaciguamiento, además de cómplice, es letal para el futuro de nuestras sociedades. Por eso yo, y perdona que he hecho esta digresión, pero voy un poco al tema de cómo vamos a volver a liderar el espacio de centro-derecha, y decía, no disfrazándonos y liderando nuestras ideas y nuestros principios. Todos, aunque toda la prensa nos diga que no tenemos nada que hacer y que no estamos de acuerdo. ¿Quién está en contra de la libertad de elección educativa de los padres? ¿Quién está en contra de elegir un hospital, como se puede hacer, o un médico en la Comunidad de Madrid? ¿Quién está en contra de pagar menos impuestos? ¿Quién está en contra de vivir en un país unido? ¿Quién está en contra de que no te expropien tu casa en la playa porque esté vacía? ¿Quién está en contra de que no te frían a cotizaciones sociales o a trabas para emplear a más gente y para que tu empresa vaya mejor? ¿Eso es de izquierdas o de derechas? Eso es de sentido común. Presidente Aznar, ¿quiere hacer un comentario al respecto? No, ninguno. Seguimos avanzando entonces en el guión que habíamos pensado para discutir en la mañana de hoy. Una Constitución es fundamentalmente un acuerdo de convivencia y es igualmente el pilar sobre el que se construye toda una estructura jurídico-política, un Estado de Derecho. La Constitución española ha estado plenamente vigente mucho tiempo y ha sido la garantía de nuestra convivencia, de nuestra prosperidad, de nuestro bienestar, de avances en justicia social que nunca habíamos conocido. Sin embargo, parece evidente que desde hace algún tiempo, desde la izquierda, y luego haré referencia a la derecha, que también, pero desde la izquierda, se han venido cuestionando algunos temas fundamentales. En la respuesta a la primera pregunta mía, hizo referencia a la Declaración de Granada, de Rubalcaba, a la Declaración de Barcelona, de Zapatero. Podemos hacer referencia a un artículo titulado El discurso del método o la política del Partido Socialista también en el País Vasco, que no solamente en Cataluña. Si tiramos más para atrás, soy historiador, perdone, el cese de Alfonso Guerra y la llegada de Narcís Serra tuvo mucho que ver con determinados enfoques dentro del Partido Socialista. En aquellos días, y en el entorno de Guerra, se discutía si crear un Partido Socialista Obrero Español /C, porque los señoritos del PSC jugaban a nacionalistas. Y el cese de Guerra es mucho más que un tema personal entre Alfonso Guerra y Felipe González. Felipe González, a partir de ese momento, entra de lleno en algo que luego desarrolló mucho más, que duda cabe, Rodríguez Zapatero. Bien, el tema fundamental al que quiero hacer referencia es si de verdad existe todavía el acuerdo que ha mantenido en pie la Constitución. O dicho de otra manera, ¿puede la Constitución mantenerse plenamente en pie si el Partido Socialista Obrero Español considera que España no es una nación, sino un conjunto de naciones, de número indeterminado, 6, 5, 7, 8, número n, pero un conjunto de naciones? Sí, para gobernar no tiene inconveniente en formar gobierno con formaciones neocomunistas amparadas en Irán y con amistades bolivarianas. Sí se busca el entendimiento con el independentismo catalán para crear una nueva mayoría y un diálogo que de verdad solucione el problema. ¿Es viable la Constitución o todos tenemos que aceptar que aquel acuerdo que tanto nos ha dado ya es un acuerdo anacrónico? En mi opinión, mi modesta opinión, es decir, yéndonos a los hechos, hoy en España vivimos una crisis del régimen constitucional de 1978, en donde una multiplicidad de fuerzas políticas, especialmente la izquierda, se declaran fuera
del sistema constitucional. ¿Eso qué significa? Eso significa que los pactos esenciales que dieron lugar a la Constitución del 78 y, por tanto, a lo que llamamos la transición política, han sido rotos. Han sido rotos por los partidos nacionalistas, los partidos secesionistas, que han roto el pacto básico de la pluralidad a cambio de la lealtad, y están siendo rotos por este Partido Socialista, que deja de ser, en gran medida, un partido constitucionalista para ser un partido que se sitúa en los límites, en los márgenes de la Constitución. Segunda observación. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno y de esta coalición, de este frente que tenemos en el gobierno, ¿no? Además de hacer el ridículo, cosa a la que se esmeran de una manera con fuerza y todos los días. Además de eso es cambiar el sistema. Eso es lo que dice. Eso es lo que hay. Eso es lo que quiere Bildu, eso es lo que quiere el PNV, eso es lo que quiere la Esquerra Republicana, eso es lo que quieren los antiguos de Convergencia, y eso es lo que ha declarado también que quiere este Partido Socialista. ¿Qué queda de fuerzas constitucionales en España? Pues el Partido Popular y poco más, que son los que defienden la Constitución. El Partido Popular siempre ha sido una expresión de estabilidad, de garantía constitucional para España, siempre, toda su existencia. ¿Por qué? Porque su proyecto esencial era España, la libertad y la democracia. Y todo eso lo basó, por eso su unidad era tan importante. Esa era la gran garantía de estabilidad. ¿Puede ser eso suficiente? Pues ya lo veremos, a ver. Lo que tenemos que estar seguros, y esto es muy importante que yo creo que todo el mundo lo tenga en consideración, lo que podemos estar seguros es que la ruptura del régimen, la ruptura del consenso, va a producir el intento de alumbrar otro régimen distinto. ¿Y cómo se va a hacer eso? Hay quien dice, pues si usted quiere decir eso porque haga una reforma constitucional, es exactamente lo que no van a hacer. Porque cuando uno se toma la Constitución española, coge la Constitución española y ve los mecanismos de reforma constitucional, los mecanismos de reforma constitucional están protegidos, protegen la unidad de la nación, los derechos y libertades fundamentales, la corona, todo lo que quieren acabar está protegido. De tal manera que si uno quiere ir por la vía de la reforma constitucional, tiene que ir al Congreso y al Senado, conseguir 2/3, disolver las cámaras, volver a convocar las cámaras, conseguir otros 2/3 y someter a referéndum. Mire usted, eso es lo que se llama la reforma dura de la Constitución, que es prácticamente imposible. En el año 98, cuando un presidente de la Comunidad Autónoma Vasca andaba por ahí pues, inquieto, dando un poco la lata, pues, yo le dije, ¿a dónde queréis ir? Y dice, no, si nosotros nunca vamos a utilizar el procedimiento de reforma constitucional. Claro que no lo van a utilizar. Van a utilizar otros procedimientos, que es vaciar las instituciones. Y legalmente pueden vaciar las instituciones y dañar las instituciones. Ya las están dañando. Y las instituciones se dañan cuando, sobre todo, no cuando la gente deja de creer en ellas, que también, sobre todo cuando quienes las representan dejan de creer en ellas. Porque si no creen en ellas los que los representan, ¿por qué van a creer los demás? Y en este momento eso, las instituciones, ya como dicen algunos estudiosos americanos de ahora, ya no es un molde en el cual se coexiste, se cohabita. Es una plataforma en la cual se actúa. Se hacen demostraciones, se hacen todo tipo de piruetas y da igual las consecuencias para el sistema institucional. Hace muy poco tiempo yo estaba en Barcelona y con esto termino. Yo lo digo para que todo el mundo tenga claro qué es lo que puede pasar y por dónde pueden ir las cosas. Y me decían, vamos a ver, todo esto del cambio constitucional. Y decía, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se proclamó en España la Segunda República? Pues en el año 31, abril de 1931, se convocaron unas elecciones municipales. Las candidaturas monárquicas ganaron. Las candidaturas republicanas perdieron. Excepto que ganaron en algunas grandes capitales. Eso provocó un efecto demoledor en las candidaturas monárquicas. El gobierno de entonces, de la monarquía, mandó
a su primer ministro a negociar a la cárcel con el comité republicano que estaba entonces encarcelado. A ofrecerles a los que estaban en la cárcel que fueran al gobierno y se hicieran cargo del gobierno. Al final eso era un disparate tan antológico como esto que estamos viviendo ahora. Pero ¿qué sistema legal se cambió? ¿Cuál fue el procedimiento de reforma? No hubo procedimiento de reforma. Sencillamente, cuando se llegó a ese grado de fatigamiento, de agotamiento de un sistema, los señores que estaban en la cárcel del Comité Republicano fueron a la Puerta del Sol, abrieron el balcón, dijeron, queda proclamada la Segunda República. Yo digo, ese es el ejemplo histórico. Y estoy citando hechos, no he dado todavía sobre ese tema ninguna opinión. Digo, que nadie espere que aquí los que quieren romper ese sistema y cambiar el régimen van a respetar las reglas. Porque no se van a respetar. Porque se van a vaciar las instituciones. Y se va a actuar de esa manera. Entonces ahí la responsabilidad y la enorme dificultad que tiene el centro derecha y que tiene Pablo Casado es extraordinaria. Pero por favor, yo a él no hace falta que se lo pida, porque yo, pero a los otros líderes del centro derecha, les pido, seamos conscientes de que no tenemos una crisis política normal, porque en las próximas elecciones no se van a dirimir en las mismas condiciones que las anteriores, o que las anteriores, o que las anteriores. No, no. Va a ser muy distinto. Aquí estamos en un sistema de cambio de régimen que consiste, como consistió el de la Segunda República, en que el centro derecha no pueda gobernar. Y teniendo esas circunstancias de España, teniendo esas circunstancias constitucionales, esa es la crisis histórica que queremos. Que tengamos personas que se den cuenta de la dimensión histórica en la que tenemos es fundamental. Que demos cuenta de las estrategias es fundamental y que afirmemos un proyecto creíble para los ciudadanos es fundamental también. Yo, por esta parte que vemos aquí, pues así lo espero, así lo deseo, así lo tranquilo y así apoyo. Todo lo demás... La Constitución, ya lo hemos visto, se cuestiona, si bien indirectamente, desde la izquierda, pero vemos cómo desde la derecha va creciendo, y así lo reflejan los sondeos, un número de ciudadanos que empieza a considerar que no fue una buena idea esto de las autonomías, el famoso título octavo. Y no me refiero solo a que el título octavo fuera algo en el fondo inconcluso, o sea, que no crease un Estado federal, que no hubiese una armonía jurídica, que fuese, digamos, un cuadro un tanto cubista, sino porque lo que se creó originalmente para reconducir unas ansias identitarias que venían de atrás y que de esta forma, por esta reconducción, se iban a calmar y por lo tanto íbamos a resolver el problema, finalmente ha tenido un efecto distinto. Donde no había problema identitario se ha regado y ha crecido, y donde sí lo había ya es independentista. El presidente Aznar más de una vez ha utilizado el término deslealtad, entre otras cosas porque la vivió en primera persona en los años que le tocó a él. Bien, este número creciente de ciudadanos que cuestiona el modelo autonómico, que piensa que es verdad que ha acercado la administración, pero que no ha resuelto lo que tenía que resolver, y más aún en un momento en que las cuentas públicas no acaban de estabilizarse, que nos, digamos, asentamos en el déficit estructural y consiguientemente en una deuda que no para de crecer, ¿cree usted, como líder del PP, que lograremos de nuevo devolver a la ciudadanía la confianza en el modelo autonómico? Porque alguno de sus rivales por la derecha parece que ha considerado que ahí sí hay un nicho importante político. Tres reflexiones. Estamos en el mundo, ahora se lleva mucho decirlo, de la posverdad y las fake news, ¿no? Y lo vemos. Tenemos un gobierno instalado en la mentira. Impunemente, impúdicamente y reincidentemente. O sea, yo jamás he visto un mandatario que mintiera tan reiteradamente sin ningún reproche social, mediático o electoral a la altura de sus mentiras. ¿Por qué digo esto? Porque una de las falsedades que Pedro Sánchez dijo en su investidura es que el Partido Socialista había contribuido decisivamente al modelo constituyente
y que el Partido Popular no había hecho lo propio. Yo tuve que decirle que de 7 padres de la Constitución, 4 acabaron en el Partido Popular. Algunos de primera jornada como AP, otros como la UCD. Es decir, la Constitución española fue una historia de renuncias para llegar a un punto de acuerdo que todos daban por válido. Por eso, cuando alguien intenta subvertir el modelo constitucional apelando al diálogo, es ridículo, porque la Constitución es la sublimación del diálogo, que la hizo posible. Por tanto, ahora mismo el riesgo que hay en España, como decía José María Aznar, no es que haya un cambio de normas escritas. Recomiendo, rector, aquí en la universidad, otro libro buenísimo, este más reciente, el de Cómo mueren las democracias, de Levitsky. Lo que dicen, él hace referencia sobre todo a Turquía, a la primavera árabe, a algún movimiento pues, más occidental, desde una perspectiva crítica, y es, sin cambiar una letra de las leyes, las democracias mueren cuando hay preceptos no escritos, por ejemplo, la elección de la fiscal general del Estado. Es de libro. No, es que la idoneidad, es que la incompatibilidad, es que el problema no es ese, el problema es que 40 años después usted se carga la norma no escrita, pasándose además, arrollando pues al Consejo General del Poder Judicial, al que usted divide, al que usted torsiona, al que usted fuerza, para hacer un dictamen cogido por pinzas en el que tiene que cambiar un verbo para no vulnerar la norma escrita. Pero al final el Gobierno lo que está haciendo es que a una fiscal general del Estado, que estaba dando mítines para el Partido Socialista 10 horas antes, la pone usted a investigar casos, por ejemplo, de denuncias en corporaciones locales del partido opositor al que ha estado dando mítines. Cuestiones como el tema de Cataluña. Cuando Pedro Sánchez dice en sede parlamentaria, de forma solemne, yo no daba crédito, le tuve que repetir en réplica y en contrarréplica si verdaderamente estaba diciendo lo que estaba diciendo. Él hace referencia a una palabra, es deriva judicial. O sea, el presidente del Gobierno de España traduce Estado de Derecho en deriva judicial. Bueno, ¿qué ley está incumpliendo con esa afirmación? Bueno, pues a priori ninguna. ¿Qué norma no escrita, qué pilar básico de la separación de poderes, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica está volatilizando? Todos. Claro, llamar Estado de Derecho deriva judicial, decir que tenemos que desjudicializar la política. Bueno, lo que usted está haciendo es decir, señores jueces, ustedes están agrediendo la deriva política que yo quiero tener, que es que los delincuentes, aunque lo haya dicho el Tribunal Supremo, se les puede amnistiar de facto. Y por eso planteo una reforma del Código Penal. Ahí sí está tocando la letra, pero hasta entonces ya es la última etapa, ya es lo de menos. Que ahora mismo cambien la tipificación del delito de sedición y de rebelión, bueno, pues es algo aberrante. Pero es que lo peor es lo que ha venido anteriormente. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es el vaciamiento institucional que no se ve. Es como si en una nuez entrara un insecto y la vaciara. Y por fuera la nuez casi pesa lo mismo, parece lo mismo y el agujerito no se ve. Pues ese populismo, ese incumplimiento de las normas no escritas es el insecto, que nadie se lleve de mala interpretación. Y entonces el riesgo que tenemos ahora en España es que para cuando la oposición legítimamente haga valer sus minorías de bloqueo para no permitir una reforma constitucional, para no permitir una modificación de un estatuto de autonomía, para no permitir, esperemos, hasta ahora se ha hecho así, una reforma de un código penal o una reforma de una ley electoral, para entonces se habrá avanzado demasiado. Entonces, ese es el mayor riesgo. Pero preguntabas por la Constitución. La Constitución, al fin y al cabo, es un texto abierto. Por cierto, junto con las leyes fundamentales de Bonn, de los más permeables y autolesivos. La Constitución permite su propio suicidio en el texto, la reforma agravada. Hasta ahora solo se han reformado en 3 ocasiones, el 135, la incorporación de las comunidades europeas y el voto de los europeos en las municipales para cuestiones puntuales. Una reforma agravada permitiría cambiar el modo de Estado. ¿Podríamos pasar a ser una república? Sí. ¿Podríamos pasar a ser una nación de naciones? También. Pero tendremos que decidirlo todos. Lo que se ha subvertido aquí es cuál es el sujeto activo para decidir lo que es de todos. Por supuesto que hay derecho
a decidir por uno mismo, pero no hay derecho a decidir por los demás. De manera que ahora mismo, si tú no vas a través del procedimiento de reforma, que por cierto, Juan José Ibarretxe, que es al que se refería José María Aznar, lo hizo. Es verdad que lo hizo porque le metió en el Código Penal una tipificación de referéndum ilegal que llevamos pidiéndola nosotros años. Y al final, claro, su abogado le debió decir, oye, Juanjo, que son 6 años. Pero claro, vino con una proposición de ley del Parlamento del País Vasco y vino a las Cortes Españolas, donde se rechazó. Eso no se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo es plantear una mesa bilateral en la que, vuelvo otra vez, no soy historiador, pero es que esto parece ya historia y ha pasado hace 4 semanas. Pedro Sánchez escucha cómo Gabriel Rufián le pide 4 cosas en la mesa. Bilateralidad, reconocimiento de 2 entes de gobierno, es decir, la foto de Pedralbes, 2 estados, una recepción internacional en un palacio del Reino de España, así es como lo vio todo el mundo. 2, amnistía. Es que esto lo han dicho en sede parlamentaria, no estoy haciendo referencia a una columna o no me lo estoy inventando. Amnistía. 3, desjudicialización del conflicto. 4, derecho de autodeterminación. Entonces, claro, si el Gobierno de España acepta eso, además de cargarse la separación de poderes y además de liquidar la independencia judicial, lo que está haciendo es, de facto, permitir un cambio de modelo, un cambio de régimen, porque entonces estaríamos ya no ante una nación unida y no ante lo que plantea el título octavo, y es lo último que te quería contestar. Hablas del título octavo y hablas de que hay otros partidos en la derecha que están contra las autonomías. Bueno, pues ahí está el error. Este gobierno de Sánchez, igual que el de Zapatero, tiene una esperanza para los españoles, y es que el Partido Popular gobierna en las autonomías y en algunos ayuntamientos. Cuando la señora Montero proponga subida de impuestos, Ayuso y su consejero de Hacienda, que es Laschetti, los va a bajar. Cuando Celaá propone que va a haber un ataque a la educación concertada y a la libertad de elección de las familias, en las autonomías del Partido Popular se va a blindar. Cuando se habla, ya se ha visto en alcaldías como la de Barcelona, de que la fuerza pública, el monopolio de la fuerza de las policías, va a verse mermada por una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, las policías locales, por ejemplo, de Almeida, ya han dicho que les va a dar y les van a dotar de instrumentos para reforzar su labor. Ese contrapeso, esos check and balances, que en Estados Unidos tienen otra configuración, con un parlamento mucho más decisivo, no solo para el impeachment que estamos viendo, sino para la aprobación del presupuesto, para la aprobación de las leyes. En un sistema bicameral imperfecto como el de España, los check and balances acaban siendo otras instituciones que forman parte del Estado. Por tanto, el título octavo, antes he dicho que se transfiere la administración de las competencias y no su titularidad, también permite unos contrapesos cuando hay un mal gobierno. Por tanto, nosotros sí creemos en el Estado autonómico. Lo que no creemos es en la deslealtad dentro del Estado autonómico. No vamos a culpar a Feijóo o a Mañueco o a Ayuso de las deslealtades de Torra. Por eso habría que introducir mecanismos, que ya existen, por cierto, para evitarlo. Por eso creo que el adoctrinamiento se tiene que evitar a través de un reforzamiento de la alta inspección educativa, porque la competencia es estatal. Por eso la publicidad propagandística en los medios de comunicación públicos se puede evitar con la Ley General Audiovisual. Por eso la apertura de embajadas, ahora el Ministerio de Exteriores ha vuelto a permitirlo, de las comunidades autónomas se puede prohibir con la Ley de Acción Exterior, de la que, por cierto, fui ponente. Por eso se puede hacer muchas cosas con la legislación en vigor. Otra cosa es que en alguna autonomía no lo haga y otra cosa es que el Gobierno actual de España no lo haga. Y no, una última reflexión que dejo encima de la mesa. Ayer Torra fue despojado definitivamente de su escaño gracias a un recurso del Partido Popular a la Junta Electoral Central, eso que llamó Pedro Sánchez artimañas y zancadillas judiciales, dando él sí otra zancadilla al Estado de Derecho. Y finalmente el señor Torrent, yo creo que por la experiencia de la señora Forcadell, ayer no cruzó la línea roja y lo que pasó es que el señor Torra ha dejado de ser diputado. En base al Estatuto de Autonomía de Cataluña, si no es diputado no puede ser presidente de la Generalitat. Nosotros llevamos una semana diciéndole a Pedro Sánchez que no se puede reunir con él. Ahora bien, si el señor Torra se niega a abandonar o a no ostentar su responsabilidad como presidente de la Generalitat, ¿qué debería hacer el presidente del Gobierno en base a ese título octavo y a esa Constitución que me estás señalando? Parece claro, ¿no?
Lo mismo que haría si un alcalde corrupto, condenado en firme por corrupción, se negara, al ser inhabilitado, a abandonar su alcaldía. ¿Qué debería hacer? Actuar. ¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez si Torra se niega a no ostentar la condición de presidente de la Generalitat? Cesarlo. ¿Cómo se le cesa? Con la Constitución. ¿Lo va a hacer? Yo tengo muchas más preguntas y sobre todo me gustaría entrar en temas europeos, más aún porque he visto por aquí algún eurodiputado y me echará en cara de no hacerlo, pero es tiempo de los alumnos. Yo tengo aquí unas primeras preguntas que me han hecho, no sé si hay más preguntas, rogaría que me las pasaran, si vienen por acá. Estupendo, muchísimas gracias. Voy leyendo una pregunta que llega de Ecuador, de un alumno nuestro en Ecuador, de Steve Villacrés. ¿Cuáles considera que son los desafíos que afrontamos la juventud ante un llamado cambio generacional en la política? Tomando en consideración que usted llega al Partido Popular como una figura joven y relevando a líderes que con un alto grado de experiencia en el tema político. Bueno, eso de que los cuarentones son jóvenes es un tema discutible, pero vamos a creerlo y vamos a considerar que Pablo Casado es un hombre joven. Bueno, como ha dicho ahora José María Aznar, yo he llegado a la... Lo que es indiscutible es que cuando has hablado de joven solo le has mirado a él, a mí no me ha mirado nada. Lo cual es discutible. Yo he llegado a la presidencia del partido a la misma edad que llegó Aznar y espero llegar a la presidencia del gobierno a la misma edad que llegó Aznar, o que llegó Suárez, o que llegó González. Es decir, ya con 40 años los empresarios ya habéis pagado muchas nóminas, los rectores ya habéis creado muchos departamentos y los políticos pues debemos estar en condiciones de aplicar nuestros programas y nuestras ideas en políticas de gobierno. Creo que Iberoamérica ahora mismo pues, está atravesando una etapa de incertidumbre por la desestabilización que están produciendo los movimientos populistas en gobiernos que en los últimos 5 o 6 años estaban dando un ejemplo incluso a Europa en crecimiento económico y en institucionalización. El socialismo del siglo XXI había colapsado, Macri, Piñera, Duque, estaban dando un ejemplo de que podía volverse a la economía de libre mercado y a la creación de expectativas para una población, y ahora pues parece que hay una oleada otra vez de ataque, en especial de los socios de Sánchez de Venezuela y siempre la isla de Cuba castrista como inteligencia soterrada en estos movimientos de desestabilización. Yo aún así soy muy optimista. Yo le diría a este estudiante ecuatoriano con vocación política que hay que dar el paso y que además estamos en el mejor momento para darlo. Ahora que se están poniendo de moda los autores capitalistas optimistas, Pinker, Norberg, que por fin están plasmando en papel cómo el mundo está mucho mejor que hace unas décadas, frente a una izquierda siempre pesimista, siempre catastrofista, siempre alarmista, siempre mirando al pasado y abriendo heridas. Los liberal conservadores somos optimistas. Y si analizamos empíricamente la cantidad de millones de personas que todos los años abandonan la pobreza extrema, o la cantidad de millones de personas que entran a formar parte de las clases medias, o el avance frente a la desigualdad, o la institucionalización de naciones, o la caída de dictaduras, o los mayores derechos de las mujeres, o la mejor protección social de los menores y de los mayores, esos índices, que son objetivos, no dejan lugar a dudas. El mundo está mucho mejor. Entonces vamos a sacudirnos a esa gente que viene a darnos sermones y que viene a decirnos que todo es un desastre y que viene a decirnos que el comercio es fatal, que es espantoso el progreso y que todos tenemos que depender de un Big Brother, de un gran hermano que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué sueldo tenemos que tener y qué regulación nos tienen que imponer. Yo creo que no hay nada más joven que la libertad. Y, por tanto, no tiene que haber nada más atractivo para un joven con inquietud política que los proyectos políticos que abanderan la libertad, que son los proyectos políticos liberal conservadores. Entonces yo creo que ahora mismo en nuestro continente hermano, pero sobre todo en todas nuestras naciones, más que nunca hace falta que los jóvenes se impliquen en política y que lo abandonen desde un punto de vista optimista, con ese inconformismo y esa rebeldía inherente a los jóvenes. Y acabo con una cosa que yo he visto aquí. Yo en los años 90, cuando íbamos a las universidades, al que los jóvenes querían ver era Aznar.
y a los ministros a los que los jóvenes pitaban, y no estoy a favor de que ningún joven pite a ningún político, eran los ministros socialistas, porque estaban en ese momento en casos complicados de explicar. Después de unos años complicados, por la crisis económica, por casos de corrupción que han hecho muchísimo daño a varios partidos políticos, por el tema de Cataluña, creo que es bueno que las nuevas generaciones de jóvenes se vuelvan a identificar con los proyectos políticos que más útiles pueden ser a sus aspiraciones y a sus sueños. Un joven que sueña con un trabajo, con emanciparse, con emprender, tiene que evaluar fríamente qué proyecto político no lo va a hacer posible, sino le va a ayudar a él a hacerlo posible. Y creo que en ese sentido es la labor que tenemos que hacer en las universidades, volver a reconectar con ellos, porque quizá esas nuevas generaciones han estado mucho tiempo muy preocupadas. Y acabo ya. Los movimientos de Occupy Wall Street o del 15M eran distintos a los movimientos juveniles revolucionarios anteriores en la historia, que pedían derechos, que pedían bienestar social o incluso que pedían poder trabajar o comer. Estos movimientos han sido movimientos de crítica contra las expectativas. Ajá. Ha habido jóvenes que se manifestaban teniendo trabajo o por lo menos teniendo prestaciones de desempleo, teniendo unos padres que podían ayudarles a alargar la fecha para que se emanciparan, o incluso unos abuelos que les podían ayudar. Había una crisis de expectativas, porque esos jóvenes veían que su hermano a su edad ya se había comprado un coche, y sus padres a su edad ya tenían un piso, y sus abuelos a su edad a lo mejor hasta ya tenían otro piso en la playa. Y sin embargo ellos, que supuestamente eran la generación mejor formada, estaban frustrados en una expectativa. Por eso creo que los liberales tenemos que acompasar el nihilismo ñoño que a veces los populistas dicen de conquistar los sueños sin ningún contenido, a decir que se siga soñando, pero que se siga soñando apoyados en proyectos políticos que pueden aupar a alcanzar esos sueños. Un alumno... Florentino, ¿puedo decir dos cosas aquí? Brevísimas. Una. Lo que hemos vivido esta semana, la semana pasada, en España, con la visita del presidente legítimo de Venezuela, a los españoles, a mí personalmente, me llena de vergüenza, ¿no? Y yo quiero agradecer especialmente a Pablo Casado, al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba aquí y se tenía que ausentar, porque con su actuación han salvado de alguna manera la posición nacional, ¿no? Segundo, la decisión de suprimir la Secretaría de Estado para Iberoamérica es una decisión, quiero decir, increíble. Increíble. Es decir, yo como español y como presidente del Gobierno de España me sitúo, por ejemplo, en Colombia, y en Colombia un amigo colombiano, por ejemplo, uno que está aquí, me puede preguntar, ¿habéis suprimido la Secretaría de Estado? Es decir, España suprime la Secretaría de Cooperación con Hispanoamérica. Hemos igualado Colombia a Tailandia. Bueno, pero imagínese lo que... ¿Se imagina alguien que Inglaterra suprime sus estructuras o su relación con la Commonwealth? ¿O se imagina alguien que Francia lo hace con la francofonía? Nosotros lo acabamos de hacer. Por lo tanto, esto es algo más que un disparate. Es un error extraordinario, pero es una expresión de una debilidad muy grande. Y por eso no es de extrañar que en menos de una semana nuestro vecino del sur haya aumentado sus aguas territoriales hasta las Islas Canarias. No es una casualidad. En política internacional, la debilidad apesta. Es un imán. Apesta, es un imán. Y cuando se cometen errores de este tipo, se pierden todo lo que se había conseguido. Es una auténtica lástima y una auténtica vergüenza, pero sobre todo los jóvenes que hay aquí lo tienen que saber, porque así se pierden muchas posiciones y muchas cosas. Muchas gracias.
Y hablando de jóvenes, un alumno del grado en Filosofía, Política y Economía puede no tener 20 años, este es técnicamente joven, comenta lo siguiente: los políticos parecen discutir sobre temas superficiales o poco importantes. ¿Cuáles cree usted que son los problemas reales más importantes de España para los próximos años, problemas de los cuales se habla poco? Bueno, los que acabo de decir anteriormente, que no fuimos capaces de poner sobre la agenda en campaña. El empleo. Sin empleo no hay nada. O sea, sin empleo no hay pensiones, sin empleo no hay hospitales públicos, sin empleo no hay educación pública, sin empleo no hay infraestructura, sin empleo no hay nuevas tecnologías apoyadas por el presupuesto público, sin empleo no hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin empleo no hay futuro, sin empleo no hay nación. Y el problema es que el socialismo es el reparto equitativo de la miseria. Nosotros lo que queremos es repartir la prosperidad, pero sobre todo crearla. Y si es posible, repartir lo menos posible para que esa prosperidad la disfruten los que con su esfuerzo y su trabajo dentro de un sistema público equitativo en el que a nadie por sus ingresos se le prive de tener la mejor formación y el mejor ascensor social, pueda crear. Por tanto, esas son las preocupaciones reales que son ocultadas por globos sonda o cortinas de humo en una sociedad cada vez más mediatizada. Creo que, lo decíamos anteriormente, al entrar se nos acumulan los escándalos para hacer oposición. Yo ahora miro a la exalcaldesa de Madrid. ¿Se imaginan que una persona, bueno, al presidente de la Comunidad de Madrid, que un helicóptero de la Comunidad de Madrid se pone al servicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid para ir a visitar la Sierra Norte de Madrid mientras está buscando a un montañero extraviado? O sea, Isabel Díaz Ayuso habría tenido que dimitir ese mismo día. ¿Se imaginan que un ministro de Exteriores del Reino de España hubiera ido a recibir, en la época que fuera, a un delegado de la dictadura de Pinochet, a Barajas, que estuviera perseguido por la Unión Europea? En esa época ya no sé si coincidiría la posibilidad de esta hipótesis. Y le pillan y miente 4 veces y encima apunta hacia 4 compañeros de gabinete y el presidente del gobierno no dice absolutamente nada, estando un vicepresidente, una ministra de Asuntos Exteriores, un ministro de Interior, un ministro de Fomento implicados en esa trama. Aquí no pasa absolutamente nada. ¿Se imaginan que en nuestra época un presidente de la ciudad autónoma de Ceuta tiene que mandar una carta escrita al presidente del gobierno diciendo que teme por las fronteras españolas en el continente africano? Que es que a algunos se le olvida y se cree el mapa con el que Zapatero fue a visitar al rey de Marruecos, que España también tiene territorio en el continente africano, y son las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desde hace 600 años. Y las plazas Españolas. Por tanto, claro, como decía Aznar, o sea, la debilidad se huele y los otros partidos huelen sangre. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es de soberanía y de la capacidad de preservar nuestros límites territoriales exteriores y nuestra propia cohesión territorial y unidad nacional interior. Y creo que eso es tremendamente grave. Pero eso, siendo importante, creo que tenemos que volver al back to basics y a decir que no hay mejor política exterior que una buena política interna. Y ahora mismo la desaceleración económica, las alianzas perversas de partidos radicales, hace que la situación sea tremendamente negativa. Y una última reflexión, Florentino. El otro día coincidíamos en San Sebastián recordando a Goyo Ordóñez en el 25 aniversario de su asesinato. Y nos decía Ana Iríbar y Consuelo una encuesta terrible, y lo digo aquí en una universidad. La mayoría de jóvenes españoles no saben quién era Goyo Ordóñez y no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Y eso es terrible, porque es lo mismo que están ahora apuntando desde Polonia, en el que los jóvenes europeos se han olvidado de lo que fue Auschwitz. Y algún descerebrado todavía niega el Holocausto. Por tanto, o tratamos de que en la educación, en las instituciones, en las universidades, en el callejero, en las estatuas, en los jardines, en las familias, reivindiquemos los propios pilares que han cincelado nuestra mejor historia, la derrota del fascismo, la derrota del comunismo,
Comunismo reivindicado por el ministro de Consumo en la sesión de investidura. Comunismo que dejó 80 millones de asesinatos el siglo pasado y que un ministro del Reino de España lo reivindica como ideología homologable en el siglo XXI. Esto lo estamos viendo. O la desmemoria de los abertzales y los nacionalistas frente al sacrificio de 800 inocentes que fueron asesinados por defender la libertad y la democracia por parte de la banda terrorista ETA. Eso es cuando una sociedad empieza a enfermar. Y por eso, siendo muy importante el tema del empleo, creo que para las nuevas generaciones deberíamos garantizar que son conocedoras y legítimamente legatarias de nuestra mejor historia y de los que la han hecho posible. Se nos va echando el tiempo encima. Presidenta, no sé si quería hacer algún comentario a esta última pregunta. Pasamos. Juan Pablo Fernández, desde Costa Rica, alumno del Máster en Acción Política, le pregunta: ¿qué opinión le merece la tendencia actual de las democracias modernas de mezclar lo jurídico y lo político, la teoría de desjudicializar la política? A mí me parece que ni se debe judicializar la política ni se debe politizar la justicia, que justamente el Estado de Derecho y la separación de poderes consiste en eso. Pero para hacer la respuesta breve y hacerlo muy claro es lo siguiente. Aquí en España se cometió un error garrafal en los años 80, especialmente en unos momentos delicados en los años 80, en los que ante un asunto grave una persona que tenía la máxima responsabilidad entonces dijo una frase que queda para la historia. Dijo: las responsabilidades políticas solo las determinan los tribunales de justicia. A partir de ese momento, quiere decir que quedaba judicializada la política y quedaba puesto en entredicho cualquier concepto de responsabilidad política. Eso ahora se ha llevado al paroxismo. Eso que se llama la deriva judicial es como se conoce ahora el Estado de Derecho. Pero lo que se está produciendo ahora es una politización de la justicia que se ha dicho y se ha amenazado a los miembros de la magistratura porque se consideran un peligro para el cambio de régimen que se quiere producir. Entonces, eso es algo peor que la politización de la justicia. Es simplemente poner en cuestión y hacer tabla rasa del Estado de Derecho. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Desde Venezuela, Victoria Carnevali, alumna también del Máster en Acción Política, pregunta: ¿usted cree que en los momentos de coyuntura política, social y económica como el actual es cuando deben buscarse alianzas con diferentes actores políticos, incluso con aquellos con proyectos políticos diferentes? Bueno, sin duda. O sea, la política es una suma de alianzas, pero sin traspasar determinadas líneas. Dicho de otra forma, el diálogo o la negociación es buena dependiendo del resultado o de los fines que se persigan en la misma. O sea, si la mesa de diálogo es para la autodeterminación de Cataluña, el hecho de dialogar, de sentarse o de negociar, no puede tener un buen resultado para España. Otra cosa es que nosotros, en el peor momento de las relaciones y ante todas las cuestiones tan negativas que se están haciendo, hemos mantenido siempre nuestra política de Estado de poder tener una posición responsable en materia de defensa, en materia de lucha contra la violencia de género o en materia de respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial, o a favor de unos presupuestos que bajen impuestos, amorticen deuda y reduzcan el déficit, o una acción coordinada frente al independentismo, o para no depender de los batasunos en Navarra, o por un pacto nacional educativo, o a favor de una nueva ley electoral que impida este tipo de parálisis institucional. Todo eso es compatible. El problema es quién tienes al otro lado. Y ya que habla de Venezuela, yo le mando un mensaje de esperanza. No están solos, a pesar del bochorno que se ha visto en Madrid hace 2 días. Creo que estamos ganando la batalla contra una tiranía que hasta la propia Bachelet, Andrés Pastrana la conoce bien, una ministra, una presidenta chilena, socialista, en su informe de Naciones Unidas ya ha documentado 7.000 ejecuciones sumarísimas, cientos de casos de torturas y violaciones en la cárcel, miles de presos políticos
y 3 millones de personas que han tenido que exiliarse por estar en una auténtica hambruna, con el 80% de la población venezolana en la pobreza más absoluta. Entonces, claro, que este régimen dictatorial reciba los parabienes de este gobierno solo tiene una explicación que hoy estaba en la portada de un medio de comunicación. Y es que al partido que ha dado el gobierno, al Partido Socialista, para entendernos, Podemos, debe su fundación, su financiación y su existencia al régimen dictatorial de Chávez y Maduro. Y es así de claro. Y por mucho que se tape y por mucho que manden a Ábalos al aeropuerto para que no vaya a Iglesias, siempre el régimen narcodictatorial de Venezuela tendrá agarrado de la solapa, por decirlo en términos educados, a parte del gobierno de España. Y encima, con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero en sus 40 viajes a Venezuela, que ya nos explicará con qué beneficio para Venezuela o para sí mismo, pues también parte del Partido Socialista depende de un régimen dictatorial. Y eso es algo gravísimo. Jamás había habido un gobierno en España que dependiera de un régimen dictatorial como es el venezolano. Y eso es algo que nuestros queridos compañeros y amigos de Venezuela tienen que saber. Nuestro partido no va a dejar de investigar estas cuestiones. Hoy hemos anunciado que vamos a crear una comisión de investigación en el Congreso para investigar la kafkiana reunión de Ábalos y también los vínculos de financiación que puedan tener integrantes del gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que los españoles debemos saber todo lo de Venezuela y de Bolivia y de algún sitio más. Eso sea de paso. Una última pregunta, porque ya hemos rebasado el tiempo. Es una pregunta de un alumno nuestro del grado en Filosofía Política y Economía. Es un alumno muy joven. Y la pregunta es muy sintomática, digamos, refleja muy bien el sentir de los alumnos más jóvenes que tienen interés por la política. Dice así: ¿cree usted que el Estado está en crisis teniendo en cuenta que por un lado están las organizaciones internacionales y por otro las administraciones locales y autonómicas en España? Si usted lo quiere vincular a que en estos momentos los dirigentes de Vox hablan de Visegrado como su espacio natural y de recuperar competencias en la Unión Europea, le aseguro que tiene que ver con todo eso. Bueno, yo no soy federalista europeo. Lo tengo que reconocer, no sé si hoy en día eso es políticamente incorrecto. Yo creo en la Europa de los Estados y creo en una Europa que triunfará como unión cuando esos Estados también sean fuertes internamente. La Unión Europea es una historia de éxito, de la que ahora, por cierto, también hemos cumplido aniversario, lo haremos este 9 de mayo. La mayor cesión de soberanía del Estado moderno, en términos medievales, es la hacienda, la moneda y la frontera, y con ella el monopolio de la fuerza. Parte de esas cesiones del propio Estado moderno ya se han hecho, el euro y Schengen. Por tanto, no estamos embarcados ya en un debate bizantino, como hicimos con la Constitución Europea, de cómo podemos hacer los Estados Unidos de Europa. Yo creo que lo que tenemos ahora es que hablar de una mejor Europa, en la que los Estados miembros no se vayan. El Brexit es un drama. Y en la que otros estados, como el Grupo Visegrado, se sienta confortable en la Unión Europea y en la que populismo, sea en España, sea en Italia o sea en Francia, pues no apelen al euroescepticismo o a la eurofobia. En España es verdad que tenemos unas formaciones políticas que no arremeten contra Europa. Has puesto el ejemplo de Vox, es verdad, Vox dice que no está a favor de algunas políticas comerciales o presupuestarias de la Unión Europea. A mí me gustaría que se lo explicara a los agricultores, a los ganaderos y a los fondos de cooperación y de cohesión que han permitido el progreso espectacular que ha tenido España en los últimos años. Y por la parte de Podemos, pues lo que dicen de Europa es que no hay que cumplir las reglas de déficit, que no hay que cumplir las condiciones que nos hemos dado al entrar en un club, libremente. Por tanto, yo no soy ni de los que echa la culpa a la madrastrona de Bruselas,
y que parece que cada vez que tenemos que defender una bajada fiscal, una bajada del déficit, una reducción de la deuda, hay que echar la culpa a Bruselas, en vez de decir que es bueno hacer eso. Pero, por otro lado, tampoco creo que sea la panacea para nuestros males. Una España fuerte contribuirá a una Europa fuerte. Una España unida y sin conflictos nacionalistas no abrirá la espita a que en Francia, en Italia o en Rumanía se abra la espita de conflictos nacionalistas en regiones. Y por eso yo creo que nosotros defendemos esa construcción europea. Por cierto, como decía la Constitución, también los padres fundadores de la Unión Europea eran demócratas, cristianos y conservadores. Lo digo porque Sánchez también se arroga esa representatividad. No es así. Creo que es la historia de un éxito, pero que tenemos que preservarlo avanzando en estos principios frente a las amenazas nacionalistas y populistas de las que ya hemos hablado antes. Presidente Aznar, ¿algún comentario? Sí, simplemente para dar las gracias a todos por estar aquí. Y muchas gracias especialmente a los alumnos. Y con una gran esperanza también que todos los alumnos y los jóvenes de España vayan valorando también todos esos procesos históricos de los que hablábamos y sepan lo que era la España de hace 50 años y lo que es la España de ahora y las diferencias, ¿no? Muchísimas gracias a Pablo por estar aquí, muchas gracias. En el área de liderazgo en la universidad, en el Francisco de Vitoria, en el Instituto Atlántico. Muchas gracias a todos. Y yo estoy muy de acuerdo en el que hay que fortalecer el Estado, hay que fortalecer la nación, hay que crear las condiciones de crecimiento y hay que recuperar una acción interior, una acción exterior dirigente, inteligente, positiva para España. Dicho de otra manera, vamos a ver, Pablo, eso es lo que te podemos decir, además de darte las gracias, si estos tiempos de frustración podemos convertirlos definitivamente en tiempos de crecimiento, en tiempos de esperanza y en tiempos de construcción positiva para todos. Muchas gracias, Pablo.